Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn about conditionals in English. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender acerca de condicionales en inglés. El tema de los condicionales es un tema bastante extenso. Como siempre, voy a tratar de partirlo en pedacitos y hacer las explicaciones primero del concepto en español para que nosotros entendamos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a aplicar en inglés. Para comenzar, quiero explicarles que los condicionales son unas estructuras que generalmente utilizamos para hacer especulaciones acerca de cosas. Estos condicionales regularmente están expresados por medio de cláusulas. Las cláusulas son frases separadas que tienen cierto significado, cierto sentido, pero cuando las utilizamos a manera de estructuras condicionales, estamos uniendo dos cláusulas por medio de ciertas condiciones. Veamos esto en español para tener una idea de qué es lo que estamos diciendo. Yo digo, tú vienes temprano a casa. Esa es una frase, podemos tomarlo como una cláusula, es una frase separada que tiene cierto significado. Está diciendo que tú vienes a casa temprano. Estamos hablando en español. Ahora veamos la frase, tendré la cena lista. Esa frase por sí sola tiene un significado. Es un futuro simple que implica que yo tendré en el futuro la cena lista. Estas son dos frases que hemos mencionado, son dos frases que por sí solas tienen significado, pero que yo las puedo unir por medio de ciertos condicionales para hacer una estructura condicional, para hacer una especulación acerca de algo que va a pasar, que puede suceder o que puede que suceda en cuestión de que se den ciertas condiciones. Entonces, si yo digo, si vienes temprano, entonces tendré la cena lista. Estoy diciendo, en el caso de que tú vengas temprano, si se presenta la condición de que vengas temprano, entonces tendré la cena lista. Estoy haciendo dos cláusulas, una que es una condición que yo espero que se presente y otra cláusula que es el resultado de lo que podría suceder o de lo que sucedería o de lo que sucederá en el caso en que esta condición inicial se cumpla. Estamos hablando de una cláusula que es la condición y otra cláusula que es el resultado de la condición que se ha cumplido o de que se ha de cumplir. Y de esta manera es como funcionan los condicionales a grosso modo, es decir, ya tenemos una idea hacia dónde vamos con las condiciones. Entonces, frases del tipo, si me gano la lotería, me compro un carro. En el caso de que llegara a ganarme la lotería, si esta cláusula se cumple, entonces se va a cumplir la cláusula de que voy a comprar un carro. Si llueve, me mojo. En el caso de que se dé la cláusula de que llueva, entonces se va a dar la cláusula que me voy a mojar. Esta cláusula está relacionándose con la otra por medio de esa expresión condicional. Si pudiera trabajar más, ganaría más dinero. Estoy haciendo una especulación por medio de estas dos cláusulas, que si se cumple esta condición, esta otra condición se cumpliría dentro de la especulación que estoy haciendo. Entonces, básicamente, así es como funcionan las condiciones o los condicionales y ahora vamos a hablar de sus estructuras en inglés. Cuando estamos hablando de las estructuras condicionales, vamos a tener que tener en cuenta una cantidad de elementos, pero partamos de la estructura de los condicionales por medio de las cláusulas, es decir, si hay una cláusula de una condición que se da o se diera, dependiendo de ciertas especulaciones, ciertas hipótesis o ciertas condiciones, si esa cláusula se da, entonces esta otra cláusula se supone que también debería darse. Esa es una estructura básica y tenemos que tener en cuenta que en las estructuras condicionales siempre van a haber dos cláusulas. Entonces, cuando hablamos del inglés, hablamos de 4 tipos básicos de condicionales. Y estos son los condicionales que conocemos como el condicional 0, el condicional 1, el condicional 2, el condicional 3 y el condicional mixto. Dentro de este estudio que vamos a hacer, como ya les había dicho, todo esto por separado y hoy vamos a hablar del condicional 0, el más fácil de todos para ir empezando a avanzar un poco más poco a poco y vamos a ir de lo más fácil a lo más complejo. Recuerda, si no lo has hecho, el condicional 0 es un condicional que en inglés se utiliza básicamente para hablar de hechos generales, de cosas que suceden, hechos como tales. Entonces está formado por dos cláusulas, ya habíamos dicho.
la cláusula de la condición y la cláusula de lo que va a suceder si esa condición se da. Estas cláusulas en el condicional 0 siempre van a estar en presente simple y por eso lo vamos a reconocer como un condicional 0. Y siempre colocamos if, la palabra if, que es el sí condicional, seguido de la cláusula que es la condición y enseguida ponemos la cláusula que es el resultado de que esa condición se dé. Generalmente va separado con una coma y algunas veces lo podemos conectar por medio del conector then, que significa entonces. Como nota adicional, en este condicional, como estamos hablando de hechos generales, de verdades que suceden sí o sí, podemos utilizar, en vez de if, podemos utilizar when, es decir, para expresar de la forma cuando esto pasa, esta otra cosa sucede. Entonces, veamos ejemplos de este condicional 0, que es el más simple. If this thing happens, then this other thing happens. Es decir, estamos poniendo la estructura de realmente cómo funciona este condicional con estas dos cláusulas en presente simple. Si esta cosa pasa, entonces esta otra cosa pasa. If people eat too much, they get fat. Si la gente come demasiado, se engorda. Estoy hablando de un hecho general, de algo que es posible que ocurra. Es una estructura con dos cláusulas que las dos están en presente simple. People eat too much, eso es un presente simple. They get fat, eso es otro presente simple. Estamos uniendo estas dos cláusulas en presente simple por medio del conector if. If people eat too much, they get fat. Si la gente come demasiado, se engorda. Y como ya les decía, también puedo ponerlo de la forma when people eat too much, they get fat. Cuando la gente come demasiado, se engorda. If babies get hungry, they cry. If babies get hungry, then they cry. When babies get hungry, they cry. Si los bebés tienen hambre, ellos lloran. Cuando a los bebés les da hambre o cuando los bebés tienen hambre, ellos lloran. Son dos cláusulas en presente simple que estamos utilizando a manera de condición de una estructura condicional y esta estructura condicional es del tipo condicional 0 o lo que se llama zero conditional. If I run, I get tired. When I run, I get tired. If I run, then I get tired. Si corro, me canso. Si corro, entonces me canso. Cuando corro, me canso. Estoy haciendo de nuevo una estructura condicional en la cual estoy usando dos cláusulas en presente simple para expresar un hecho general, una cuestión que puede suceder o algo que es posible o factible. Entonces, como ven, los condicionales son relativamente sencillos. Como les dije, vamos a empezar a tomar esto poco a poco. Ya hemos visto la primera estructura condicional, que es el condicional 0. La labor tuya a partir de ahora es empezar a hacer ejercicios para hacer la práctica de este tipo de condicional que te quede asimilado, que te quede claro. Si después de hacer los ejercicios te quedan dudas, recuerda que siempre puedes regresar, revisar este video, el material, cuantas veces sea necesario, y si las dudas persisten, me dejas un comentario que estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el contenido de este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de paso estás al día con todos los contenidos que estoy constantemente publicando en mi canal. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.